La descartaron como una simple traductora, la mujer tranquila en la esquina con sus auriculares y papeles. Pero cuando su plan de misión falló por sexta vez, se acercó a la pantalla táctica sin invitación. En absoluto silencio, reescribió toda la operación línea por línea. La sala observó con atónita incredulidad cómo su plan tenía éxito a la perfección. Nadie sabía que ella alguna vez fue la legendaria comandante cuyas tácticas habían salvado innumerables vidas hasta ahora. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia resuena contigo, considera suscribirte para unirte a nuestra comunidad de espectadores que aprecian las historias de héroes anónimos. El centro de operaciones de la base de operaciones avanzada Archer estaba repleto de actividad. Varias pantallas mostraron imágenes satelitales de un complejo en lo profundo de territorio hostil donde 30 civiles, incluido un agente de inteligencia estadounidense, estaban cautivos. El reloj de la misión en la pared hacía la cuenta regresiva sin descanso. 1742:18 y disminuyendo por segundo. El capitán James Miller se encontraba frente a una sala de 12 oficiales, con el rostro sombrío bajo la dura iluminación fluorescente. Golpeó la pantalla central con un lápiz, ampliando la imagen compuesta. Intel confirma que están detenidos en estos 3 edificios. Tenemos menos de 18 horas antes de que los trasladen a un lugar al que no podemos acceder. Después de esto, la extracción se vuelve casi imposible. Los oficiales asintieron con expresiones serias mientras estudiaban sus tabletas. Ninguno de ellos notó a la mujer sentada tranquilamente en la esquina. Amy Chen, la traductora civil de la base. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño práctico y su ropa no tenía nada de especial. Llevaba un par de auriculares alrededor del cuello y delante de ella había distribuido cuidadosamente los documentos de traducción. Para los oficiales, ella era prácticamente invisible, un recurso humano al que recurrir cuando surgían barreras lingüísticas y que luego era rápidamente olvidado. Necesitaremos coordinarnos con los activos locales, dijo el teniente Rodríguez, estudiando el mapa del terreno. El acceso a través de este valle parece más viable. El mayor Wilson asintió en señal de acuerdo. Asegúrese de que el intérprete reciba las notas del dialecto local. Necesitamos traducciones precisas para el equipo de tierra. Nunca miró en dirección a Amy mientras hablaba, como si ella fuera simplemente una extensión del software de traducción en lugar de una persona en la habitación. Amy hizo una pequeña nota en su blog sin comentarios, su expresión neutral. La puerta se abrió y entró el coronel Barnes. Inmediatamente la habitación se ordenó. Barnes era conocido por sus exigentes estándares y tolerancia cero al fracaso. Ya había perdido hombres bajo su mando antes y llevaba ese peso visiblemente en el surco permanente entre sus cejas. Señores, Barnes empezó a no molestarse en hacer cumplidos. Hace 6 horas, el cuartel general confirmó que 30 rehenes serán ejecutados o trasladados en 24 horas. Te quedan 18 horas para que este plan funcione. Miró a Amy brevemente antes de continuar. Necesitamos una comunicación perfecta con los activos locales. Señorita Chen, espero un soporte de traducción impecable. Amy asintió una vez. Sí, coronel. Barnes volvió a centrarse en la exhibición táctica. Veamos qué tienes hasta ahora. El capitán Miller inició la primera simulación. En la pantalla principal, puntos rojos que representaban a los soldados se movían hacia el objetivo, siguiendo la aproximación al valle que Rodríguez había sugerido. A mitad de camino, las alarmas sonaron cuando hostiles virtuales detectaron al equipo entrante. En cuestión de segundos, la pantalla parpadeó. Fracaso de la misión. Bajas estimadas. 12. Los ojos de Amy permanecieron fijos en la pantalla, siguiendo los patrones de movimiento. Su mano derecha se movió ligeramente como para levantarla, pero permaneció en silencio. Reinicie y ajuste el enfoque oriental, ordenó Miller con frustración en la voz. Necesitamos una mejor cobertura para el equipo avanzado. El mayor Wilson modificó el vector de aproximación y ejecutaron la simulación nuevamente.
Esta vez el equipo se acercó más al objetivo antes de ser detectado. Sigue siendo un fracaso de misión. Se estima que hubo 8 bajas. El terreno está demasiado expuesto, murmuró Rodríguez mientras estudiaba las imágenes satelitales. Quizás si dividimos el equipo crearíamos una distracción. La tercera simulación incorporó su sugerencia. El resultado fue un fracaso de la misión. Se estima que 15 personas resultaron heridas. La tensión en la sala se hizo palpable. Amy continuó observando en silencio, tomando ocasionalmente notas que nadie pidió ver. Durante un breve descanso para tomar café, la teniente Rodríguez se acercó a su estación. Oye, necesitamos traducir esa frase sobre la red de carreteras al este del complejo, dijo, señalando su tableta. Amy estudió el texto brevemente. En el dialecto local se utiliza camino de serpiente para describir la carretera principal, explicó en voz baja. Camino de la serpiente, repitió Rodríguez, mientras ya se alejaba. Sí, es un coloquialismo. El camino serpentea, pero Rodríguez ya había regresado a la mesa de planificación. El traductor dice evitar la ruta del este. Los lugareños lo llaman el camino de las serpientes, y probablemente esté muy vigilado. Amy lo observó repetir esta mala interpretación al grupo, pero no dijo nada para corregirlo. Regresó a sus notas y agregó algo en un texto que no estaba en inglés. El coronel Barnes se frotó las sienes cuando la cuarta simulación falló. Nos falta algo. El enfoque es erróneo. ¿Y si entramos de noche y usamos la cresta como refugio? El capitán Miller sugirió. Implementaron los cambios y ejecutaron la quinta simulación. El equipo logró llegar al complejo esta vez, pero la extracción falló catastróficamente. Fracaso de la misión. Bajas estimadas. 21. Mientras los oficiales discutían entre ellos, la mirada de Amy oscilaba entre sus notas y la pantalla táctica. Por un breve momento, algo cambió en su comportamiento. Un enderezamiento sutil de su columna, una intensidad concentrada en su mirada que desapareció tan rápido como había llegado. El mayor Wilson golpeó la mesa con la mano. Estamos pensando de forma demasiado convencional. Necesitamos ser impredecibles. Los lugareños esperarán que evitemos las rutas principales, insistió Rodríguez. ¿Qué pasa si tomamos el camino más obvio pero disfrazado de tráfico local? La sexta simulación incorporó esta idea. El equipo se movió a lo largo del sendero de la serpiente en vehículos camuflados como transporte local. Al principio, el enfoque parecía exitoso. Entonces, de repente, varios indicadores de alarma aparecieron en la pantalla cuando el equipo se encontró con un punto de control inesperado. La simulación terminó con una brutalidad definitiva. Fracaso de la misión. Todos los miembros del equipo. Rehenes de Calla. Misión incompleta. La sala cayó en un silencio derrotado. 30 bajas virtuales. Tanto soldados como rehenes. El coronel Barnes miró fijamente la pantalla con expresión endurecida. Nos falta algo fundamental. Su voz era tranquila pero intensa. Tiene que haber un enfoque que no hemos considerado. El capitán Miller se pasó la mano por el cabello. Señor, tal vez necesitemos solicitar información adicional antes de continuar. Esa gente no tiene tiempo para que empecemos desde cero, respondió Barnes. En la esquina, Amichen permanecía sentada perfectamente quieta, observando a los oficiales derrotados. Por primera vez desde que comenzó la sesión informativa, todos los ojos en la sala estaban lejos de ella y concentrados en la simulación fallida. Ella echó un vistazo a sus notas, diagramas complejos y cálculos que no tenían nada que ver con la traducción. El reloj de la pared continuó su cuenta regresiva. Noviembre de 1742. El teniente Rodríguez arrojó su lápiz sobre la mesa. Quizás estemos pensando demasiado en esto. ¿Qué pasa si simplemente usamos toda la fuerza y corremos el riesgo de matar a los rehenes? El mayor Wilson replicó, esa no es una opción. Amy permaneció de pie en silencio, recogiendo sus papeles de traducción. El movimiento era tan natural,
tan discreto que ninguno de los oficiales lo notó al principio. En lugar de dirigirse a la puerta como podrían haber esperado, se acercó a la pantalla táctica principal. El coronel Barnes fue el primero en darse cuenta y se giró hacia el movimiento. Señora Chen, necesitaremos esas notas culturales más tarde. Se detuvo a mitad de la oración cuando Amy tomó la consola táctica. Algo en su comportamiento, una confianza tranquila que no había estado allí antes, lo hizo dudar en detenerla. Los dedos de Amy se movieron por la consola con practicada eficiencia. Comenzó a desmantelar sistemáticamente el plan de operaciones que habían pasado horas creando. Primero, ajustó el punto de inserción a una ubicación que habían descartado anteriormente. Luego, modificó los protocolos de comunicación, alteró la composición del equipo y reescribió la secuencia de extracción. El capitán Miller observó atentamente. La confusión dio paso a algo parecido al reconocimiento. Las manos de Amy se movían con precisión por la pantalla, implementando patrones que él había visto antes en algún lugar, pero que no podía ubicar. ¿Qué está haciendo?, el mayor Wilson exigió y empezó a avanzar. El coronel Barnes levantó una mano, pidiendo silencio mientras Amy continuaba trabajando. La sala la observó, paralizada, mientras reconstruía la operación desde cero. En la pantalla apareció un enfoque completamente diferente. Uno que utilizara múltiples equipos pequeños en lugar de una sola unidad, consecuencias de tiempo precisas y protocolos de comunicación que ninguno de ellos había sugerido. Amy trabajó en absoluto silencio. Ninguna explicación, ninguna justificación para sus cambios. Su rostro permaneció impasible, concentrado enteramente en el problema táctico que tenía ante ella. Después de 12 minutos de trabajo metódico, se apartó de la consola y sin decir palabra regresó a su asiento como si nada inusual hubiera sucedido. Tomó sus auriculares de traducción y se los colocó sobre los oídos, aislándose efectivamente de la habitación. Los oficiales intercambiaron miradas desconcertadas. El capitán Miller fue el primero en romper el silencio, acercándose a la exhibición táctica para examinar lo que Amy había creado. Esto no se parece a nada que hayamos probado hasta ahora, dijo lentamente. Los puntos de inserción no son convencionales, pero utilizan una cobertura natural que habíamos pasado por alto. El mayor Wilson se unió a él y estudió los protocolos de comunicación. Estos patrones de señales son de grado militar, pero no son un procedimiento estándar. Miró a Amy, que parecía absorta en su trabajo de traducción. ¿Cómo podría un traductor civil conocer estas tácticas? El coronel Barnes se dirigió a la consola. Ejecuta la simulación, ordenó con voz tranquila pero firme. La sala contuvo la respiración mientras los operadores virtuales se movían por el escenario con una precisión que no habían logrado en 6 intentos. El plan de Amy utilizó una coreografía compleja de movimiento y ritmo. Los equipos se acercaron desde múltiples direcciones simultáneamente, creando distracción sin sacrificar el sigilo. La comunicación fue minimizada pero eficiente. Los rehenes fueron rescatados sin que se produjera ninguna baja. Misión exitosa. No hubo víctimas. El coronel Barnes miró fijamente la pantalla, luego a Amy, que continuaba trabajando en sus traducciones como si no fuera consciente de su audiencia. Cogió su teléfono seguro y salió al pasillo, cerrando la puerta detrás de él. El mayor Wilson examinó el formato táctico que se mostraba en su tableta. Su expresión pasó de la confusión a la sorpresa. Este es el formato del protocolo SR-7, le murmuró al capitán Miller. Solo el reconocimiento especial usa estos patrones. ¿Quién demonios es ella? Miller estudió a Amy desde el otro lado de la habitación. No lo sé, respondió en voz baja. Pero estoy empezando a pensar que traducir no es su habilidad principal. Mientras los demás se preparaban para implementar el plan, Miller se acercó al escritorio de Amy. Ella levantó la vista. Su expresión era una vez más la de una contratista civil servicial pero nada destacable. Serví en Kandahar en 2018, dijo Miller con cuidado. Operación Mirlo.
La expresión de Amy no reveló nada, pero sus ojos se encontraron con los de él brevemente. Nunca vi quién planeó nuestra extracción, continuó Miller. Pero tenía exactamente esta firma. Esas tácticas salvaron a todo mi equipo. La respuesta de Amy fue mínima. Me alegro de haber podido ayudar con las traducciones hoy, capitán. Al otro lado de la habitación, el coronel Barnes terminó su llamada telefónica, mirando a Amy con una intensidad renovada. En la pantalla de su tableta. Se requiere nivel de clasificación 8 de solicitud de acceso a expediente de personal. El centro de operaciones permaneció en un silencio sepulcral tras la última simulación fallida. Los oficiales observaron la pantalla táctica que mostraba 30 bajas virtuales, entre soldados y rehenes. El reloj de la misión continuó su despiadada cuenta regresiva. 110.327. El coronel Barnes rompió el silencio primero. Necesito hacer una llamada al comando. Comience a preparar los escenarios de respaldo. Tal vez debamos considerar la posibilidad de adoptar una estrategia más tardía, incluso si ello supone un mayor riesgo para los rehenes. Cuando Barnes salió, los oficiales restantes se agruparon alrededor de la exhibición táctica, con voces bajas y derrotadas. Amy Chen estaba sentada olvidada en su rincón, observándolos con una expresión ilegible. Cerró su software de traducción y permaneció en silencio, recogiendo sus documentos. El corredor oriental sigue siendo nuestra mejor opción, insistió el mayor Wilson. Solo necesitamos refinar los vectores de aproximación. El capitán Miller meneó la cabeza. Lo hemos probado de 3 formas diferentes. El problema es más profundo que nuestra vía de acceso. Los oficiales estaban tan absortos en su discusión que apenas notaron que Amy caminaba hacia ellos. En lugar de dirigirse a la salida, como podrían haber esperado, se movió directamente a la consola táctica. Sus pasos ahora tenían un propósito, diferentes de sus movimientos discretos anteriores. El coronel Barnes regresó justo cuando Amy alcanzó la consola. Señora Chen, si necesita una aclaración sobre los requisitos de traducción, algo en su comportamiento lo hizo detenerse a mitad de la oración. La postura de Amy se había transformado sutilmente. Ya no es la postura encorvada y diferencial de un contratista civil que intenta permanecer invisible, sino la confianza erguida de alguien con una claridad absoluta de propósitos. Sin pedir permiso, los dedos de Amy volaron sobre la interfaz táctica. Comenzó a desmantelar metódicamente todo el plan de operaciones que habían pasado horas creando. En primer lugar, eliminó por completo su punto de inserción principal y lo reemplazó por 3 zonas de infiltración más pequeñas que anteriormente habían descartado por considerarlas demasiado expuestas. ¿Qué está haciendo?, el mayor Wilson exigió, dando un paso adelante. El coronel Barnes levantó la mano, indicándole que esperara. Algo en los movimientos seguros de Amy le hizo reflexionar. Amy trabajó en completo silencio. Ninguna explicación, ninguna disculpa por excederse en su papel. Ella reconfiguró las composiciones del equipo desde una gran unidad a 4 elementos más pequeños con secuencias de tiempo específicas. Los protocolos de comunicación que implementó eran diferentes a los procedimientos militares estándar que habían estado utilizando. El capitán Miller observó atentamente. La confusión dio paso al reconocimiento. «Esos patrones», murmuró, «los he visto antes». Amy continuó trabajando, sin darse cuenta ni preocuparse por los oficiales que se reunían a su alrededor. Ella reescribió completamente la secuencia de extracción, creando una cadena de evacuaciones más pequeñas en lugar de una extracción masiva. Finalmente, ajustó los parámetros de tiempo para cada fase de la operación con meticulosa precisión. Cuando terminó, Amy se apartó de la consola sin decir palabra y regresó a su asiento, reanudando su trabajo de traducción como si nada inusual hubiera sucedido. La sala permaneció en completo silencio. El capitán Miller fue el primero en acercarse a la exhibición y estudiar lo que Amy había creado. «Esto no se parece a nada que hayamos considerado», dijo finalmente. «Parece contraintuitivo,
pero el enfoque disperso en realidad proporciona una mejor cobertura. El mayor Wilson se unió a él. Su anterior indignación dio paso a la curiosidad profesional. Estos protocolos de comunicación no son estándar. Son más avanzados que los que solemos utilizar en el campo. Ejecute la simulación, ordenó el coronel Barnes con voz tranquila pero firme. Los oficiales observaron cómo se desarrollaba la misión virtual según el diseño de Amy. Donde sus intentos anteriores habían sido directos y convencionales, los de ella eran sutiles e impredecibles. Equipos pequeños se acercaron desde múltiples ángulos simultáneamente, creando distracciones naturales que nunca revelaron el objetivo principal. El ritmo fue preciso, casi coreografiado, y cada equipo cubría al siguiente sin comunicación directa. La simulación concluyó con un resultado que habían empezado a creer imposible. Misión exitosa. No hubo víctimas. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Aturdido, sí, pero también lleno de algo parecido a asombro. El mayor Wilson fue el primero en descubrirlo. ¿Cómo hizo eso? Estas tácticas no se parecen a nada de lo que aparece en nuestro manual estándar. El capitán Miller estudió el formato táctico que se mostraba en su tableta. Este no es un formato estándar. Este es el protocolo SR7. ¿SR7? El teniente Rodríguez preguntó. ¿Reconocimiento especial? Miller explicó. Unidades de sombra de élite. Sus marcos tácticos están clasificados. Solo lo reconozco porque me extrajo un equipo de SR en Kandahar utilizando patrones similares. Todas las miradas se volvieron hacia Amy, que estaba sentada tranquilamente en su estación, con los auriculares puestos, aparentemente ajena a su atención. El coronel Barnes se acercó a su escritorio. Señora Chen, dijo, con voz ahora cautelosa y mesurada. ¿Puedo hablar con usted en privado? Amy levantó la vista con la misma expresión servicial pero discreta que había mantenido durante todo el día. Por supuesto, coronel, respondió, levantándose para seguirlo. Al salir de la habitación, el capitán Miller notó algo que no había notado antes, su forma de moverse. Los contratistas civiles suelen mostrar un lenguaje corporal diferente al estar con oficiales de alto rango. Amy caminaba junto al coronel Barnes con la inconsciente igualdad de condiciones de alguien acostumbrado a mandar. En la oficina de Barnes, el coronel cerró la puerta y estudió a Amy cuidadosamente. Acabo de hacer una llamada al comando central sobre usted. Conversación interesante. La expresión de Amy no reveló nada. No me dijeron mucho, continuó Barnes. Solo que debo implementar sus sugerencias tácticas inmediatamente y que más información requeriría actualizaciones de autorización. ¿Quieres rellenar los espacios en blanco? Estoy aquí para ofrecer servicios de traducción, coronel, respondió Amy con calma. He observado patrones en su enfoque táctico que podrían perfeccionarse. ¿Refinado? Barnes repitió. Usted reescribió completamente nuestro plan de operaciones utilizando protocolos que solo las unidades de reconocimiento especiales están entrenadas para implementar. Eso no es refinamiento, señorita Chen. Se trata de una experiencia que va mucho más allá de la descripción de su puesto de trabajo. Amy mantuvo su expresión neutral. Tengo cierta experiencia en análisis táctico. Algunos antecedentes. Barnes repitió. Creo que ambos sabemos que eso es quedarse corto. Pero por ahora, voy a confiar en que estás aquí por una razón, y esa razón se alinea con mantener a mi gente con vida. Él cogió su tableta segura. He solicitado autorización elevada para acceder a su archivo real. Hasta entonces, agradecería su continua aportación a esta misión en la capacidad que se sienta cómodo proporcionándola. Amy asintió una vez. Gracias, coronel. Al regresar al centro de operaciones, el ambiente había cambiado drásticamente. Los oficiales que antes habían ignorado a Amy ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y un renovado respeto. El capitán Miller se acercó de inmediato. Estamos implementando el plan exactamente como lo diseñó, le informó.
Los equipos están recibiendo instrucciones ahora. Amy asintió. Las secuencias de tiempo son cruciales, dijo, con voz aún tranquila, pero ahora con una autoridad natural que no había tenido antes. El segundo y el tercer equipo deben mantener exactamente 45 segundos de separación. Miller asintió, notando el cambio. No se trataba de la contratista civil provisional de hacía horas. Era alguien acostumbrada a que sus instrucciones tácticas se siguieran al pie de la letra. Durante toda la tarde, el centro de operaciones se preparó para la misión. Amy permaneció en su puesto, aparentemente trabajando en las traducciones, pero ocasionalmente ofreciendo sutiles mejoras al plan cuando se le solicitaba. Los oficiales ahora buscaban su opinión directamente, abandonando la pretensión de que solo era una traductora, aunque nunca explícitamente. Al caer la noche, los equipos de la misión avanzaron hacia los preparativos finales. La pantalla principal mostraba sus posiciones acercándose al objetivo según el plan de Amy. El coronel Barnes estaba de pie junto a su silla, observando el desarrollo de la operación. «Ya has hecho esto antes», observó en voz baja. La mirada de Amy permaneció fija en la pantalla. «Cada uno tiene su especialidad, coronel. Lo tuyo no es traducción». Una leve sonrisa cruzó su rostro brevemente. «Hablo 7 idiomas con fluidez. La traducción no es una historia de tapadera. Simplemente no es mi única habilidad». La misión avanzó sin problemas, siguiendo el diseño de Amy con una ejecución precisa. El primer equipo creó una distracción a distancia, desviando la atención del recinto. El segundo y tercer equipo se acercaron desde lados opuestos, exactamente con 45 segundos de diferencia, como Amy había especificado. La tensión llenó el centro de operaciones mientras observaban cómo comenzaba la fase de recuperación de rehenes. Fue aquí donde sus simulaciones anteriores fracasaron de manera más catastrófica. Pero el plan de Amy tenía en cuenta contingencias que no habían considerado. Los equipos se desplazaron por el recinto con una eficiencia práctica y localizaron a los 30 rehenes en cuestión de minutos. «El corredor este muestra movimiento», informó repentinamente el oficial de comunicaciones. «Milicia local, aproximadamente 12 individuos avanzando hacia el edificio 2. El coronel Barnes se tensó, pero Amy permaneció tranquila. Eso era lo esperado. «Mira al equipo del sur». Como si fuera una señal Q, el equipo del sur activó la distracción preparada, alejando a la milicia de la ubicación de los rehenes. La extracción se llevó a cabo según lo previsto con pequeños grupos de rehenes trasladados a diferentes puntos de recogida en lugar de a un único sitio de evacuación. «Esto es notable», murmuró el mayor Wilson mientras observaba cómo se desarrollaba la operación. «Es como si hubiera previsto todas las complicaciones posibles». El capitán Miller asintió. «Eso es porque ella lo hizo». En 43 minutos, todos los rehenes y miembros del equipo llegaron sanos y salvos a sus puntos de extracción. El centro de operaciones estalló en una celebración aliviada cuando llegó la confirmación. «Misión exitosa. No hubo víctimas». Durante todo el júbilo, Amy permaneció sentada, con una expresión de tranquila satisfacción más que de sorpresa. Ella nunca había dudado del resultado. El coronel Barnes recibió un mensaje en su tableta segura. Sus cejas se levantaron mientras leía. Luego miró a Amy desde el otro lado de la habitación con una nueva comprensión. Se acercó a su escritorio mientras la celebración continuaba a su alrededor. «Mayor Chen», dijo en voz baja, usando un rango que nadie en la sala sabía que ella tenía. O debería decir, «Comandante Chen». Amy lo miró a los ojos, ya no escondiéndose detrás de la fachada de traductora mediocre. «Mi autorización llegó». «Ya basta», respondió Barnes. Excomandante del equipo de reconocimiento especial Delta, arquitecto de los protocolos tácticos SR-7 que acabamos de utilizar. Después del incidente de El Cairo, su identidad fue clasificada al más alto nivel. Amy asintió una vez, sin confirmar ni negar. «¿Por qué estás realmente aquí, comandante?», Barnes preguntó.
Evaluación y valoración, respondió simplemente. A veces, la mejor manera de comprender las capacidades de una operación es observar sin que el rango o la reputación influyan en la dinámica. El capitán Miller se acercó. Habiendo escuchado la conversación, su expresión reveló un creciente reconocimiento. Tú eras el comandante fantasma, dijo, con su voz llena de silencioso asombro. El que nos sacó de Kandahar cuando todo salió mal. Nunca vimos tu rostro. Solo se referían a ti como espectro. La expresión de Amy se suavizó ligeramente. Equipo Bravo, Tir Drill. Había un hombre caído con una herida en el pecho. Lo llevaste 2 millas hasta la extracción. Los ojos de Miller se abrieron de par en par. Ese eras tú en las comunicaciones. Así fue, reconoció Amy. Los demás oficiales habían comenzado a reunirse, sintiendo que la revelación se estaba desarrollando. Amy se puso de pie, y algo en su postura dejó inmediatamente claro a todos los presentes que ella no era quien creían que era. La transformación fue sutil pero inconfundible. El porte de alguien acostumbrado a mandar y que simplemente había elegido permanecer invisible. El coronel Barnes se dirigió a la sala. Me gustaría presentarles a la comandante Amy Chen, de reconocimiento especial. Ha estado realizando una evaluación operativa de nuestra preparación táctica. El mayor Wilson dio un paso adelante. Una evaluación en la que claramente fallamos, dijo, reemplazando su anterior desdén por humildad profesional. No falló, corrigió Amy. Su equipo tiene habilidades técnicas y dedicación. Lo que te falta es perspectiva, la capacidad de ver más allá de los enfoques convencionales y reconocer los recursos independientemente de cómo se presenten. Mientras la realidad de su identidad se apoderaba de la sala, Amy continuó, la misión fue un éxito. Se salvaron 30 vidas. Eso es lo que importa hoy. Mañana podemos hablar sobre lo que podrías haber hecho de otra manera. Por primera vez desde que había entrado a la base semanas atrás, Amy Chen era realmente visible para todos los que la rodeaban. La misión se desarrolló exactamente como estaba previsto. En el centro de operaciones, los oficiales observaron con creciente asombro cómo el marco táctico de Amy demostraba ser impecable en su ejecución. Los equipos se desplazaron a través de zonas predeterminadas con una sincronización precisa, creando distracciones y extrayendo rehenes en pequeños grupos. Una danza coreografiada de eficiencia militar que parecía anticipar cada complicación potencial. Edificio 2 seguro. Al trasladarnos al punto de extracción Alfa llegó la confirmación por radio. Confirmado el último grupo de rehenes. Todos los objetivos contabilizados. Otro equipo informó. La pantalla principal mostró a los 30 rehenes y miembros del equipo retirándose sanos y salvos a sus puntos de extracción. Después de semanas de planificación y 6 simulaciones fallidas, la misión se desarrollaba sin una sola víctima. Durante toda la operación, Amy permaneció sentada tranquilamente en su estación, tomando notas ocasionalmente, pero sin aportar nada más. El plan que había diseñado no requirió ajustes durante su ejecución. El coronel Barnes permaneció cerca de su posición, estudiándola con renovado respeto y curiosidad. El tercer equipo ha llegado al punto de extracción, anunció Charlie, el oficial de comunicaciones. Todos los rehenes asegurados. Transporte de entrada. 57 minutos después de iniciada la operación, llegó la confirmación final. Todos los equipos y paquetes fuera del territorio hostil. Misión cumplida. El centro de operaciones estalló en celebración. Los oficiales se dieron palmadas en la espalda y el alivio se reflejaba en todos los rostros. 30 vidas salvadas, ninguna víctima. Lo que parecía imposible horas antes se había logrado con notable eficiencia. Solo Amy permaneció serena, su satisfacción evidente pero contenida. Comenzó a organizar sus materiales de traducción como si se preparara para irse ahora que su trabajo había terminado. El coronel Barnes se acercó a su escritorio, sosteniendo su tableta segura. Su expresión había pasado de la confusión anterior a una de respeto profesional. Comandante Chen,
dijo en voz baja, usando su rango real por primera vez. Me han autorizado a acceder a partes de su archivo. Amy levantó la mirada y su comportamiento cambió sutilmente. Ya no proyectaba la personalidad de traductora invisible que había mantenido durante semanas. Ella se enderezó y lo miró directamente a los ojos. «Entonces entiendes por qué estoy aquí», respondió ella. Barnes asintió. Evaluación y evaluación de la preparación táctica. ¿Pero por qué la tapadera? ¿Por qué no simplemente anunciarse y realizar su evaluación abiertamente? Porque las personas actúan de manera diferente cuando saben que están siendo evaluadas, explicó Amy. Especialmente cuando el evaluador los clasifica mejor. Necesitaba ver cómo funciona naturalmente su equipo, cómo utilizan los recursos, cómo reciben información y cómo responden ante los fracasos. El capitán Miller se acercó, después de haber escuchado el intercambio. La celebración a su alrededor continuó, pero varios oficiales habían notado la seria conversación que se desarrollaba en la esquina. «Tú eres a quien llaman espectro», dijo Miller, con su voz llena de silencioso asombro. El Cairo, Kandahar, Mogadiscio, sus tácticas han salvado cientos de vidas. Amy no lo confirmó ni lo negó, pero sus ojos revelaron reconocimiento. «Nunca vi tu cara en Kandahar», continuó Miller. «Sacaste a mi equipo cuando estábamos rodeados. 3 hombres heridos. Solo se refirieron a usted como espectro de activo de comando en las comunicaciones. Pero era la misma firma táctica, la misma precisión en el momento, los mismos vectores de aproximación contraintuitivos. Para entonces, otros oficiales habían comenzado a reunirse alrededor de la estación de Amy y la celebración se calmó cuando se dieron cuenta de que algo importante estaba sucediendo. El coronel Barnes se dirigió a la sala. «Me gustaría presentarles a la comandante Amy Chen, de la División de Reconocimiento Especial. Ella ha estado llevando a cabo una evaluación operativa de nuestra preparación táctica bajo el amparo de sus credenciales de lingüista». La revelación resonó por toda la habitación. El mayor Wilson dio un paso adelante y su anterior desdén fue reemplazado por respeto profesional. «Comandante, creo que le debo una disculpa. He ignorado su presencia repetidamente». «No hace falta disculparse», respondió la mayor Amy. Se concentró en la misión, como debe ser. El problema no fue que me ignorara personalmente, sino que ignoró un recurso potencial que no se ajustaba a sus expectativas sobre dónde encontrar soluciones. El teniente Rodríguez se unió a ellos, luciendo ligeramente avergonzado. «En realidad habla 7 idiomas, ¿no?» Eso no era solo una tapadera. Amy se permitió una pequeña sonrisa. Mis notas de traducción eran genuinas. Pero sí, la lingüística era mi especialidad secundaria antes de las operaciones tácticas. ¿Por qué esperar tanto para intervenir? El capitán Miller preguntó. Nos viste fallar en 6 simulaciones antes de intervenir. Porque a veces la mejor manera de evaluar el liderazgo es ver cuánto tiempo ignorarán la solución que tienen frente a ellos. Amy explicó, la verdadera conciencia táctica significa reconocer los recursos independientemente de su apariencia o rango. La puerta del centro de operaciones se abrió mientras comenzaban a llegar los primeros informes de los equipos que regresaban. El personal médico confirmó que los 30 rehenes estaban a salvo y que solo se estaban tratando heridas leves. El coronel Barnes se dirigió a sus oficiales. Tendremos un informe completo por la mañana. Hasta entonces, excelente trabajo a todos. Cuando la habitación empezó a despejarse, se volvió hacia Amy. Comandante Chen, agradecería un momento de su tiempo para discutir los resultados de su evaluación. En la oficina de Barnes, Amy se sentó frente al coronel. Su postura ahora era la de un igual en lugar de la de un subordinado. Su portada fue impecable, reconoció Barnes. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? 3 semanas, respondió Amy. He observado 12 sesiones de planificación de operaciones tácticas y he participado en 3 evaluaciones de ejercicios de campo. Barnes asintió lentamente. ¿Y tus conclusiones? Su equipo tiene sólidas habilidades técnicas y dedicación,
dijo Amy con franqueza. Lo que les falta es perspectiva, la capacidad de ver más allá de los enfoques convencionales y reconocer recursos independientemente de cómo se presenten. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Caen demasiado fácilmente en el pensamiento grupal. Cuando una idea gana impulso, los puntos de vista opuestos se descartan rápidamente y existe una tendencia a evaluar las aportaciones en función del rango en lugar del mérito. Es difícil refutar esa valoración después de lo ocurrido hoy, reconoció Barnes. ¿Alguna recomendación? Amy sugirió rotar los puestos de liderazgo durante las sesiones de planificación. Oblíguelos a abordar los problemas desde perspectivas diferentes, y ocasionalmente, a incluir voces inesperadas en el proceso. Analistas de inteligencia, especialistas culturales e incluso personal de apoyo que podría ver lo que los ojos centrados en el combate no ven. Barnes tomó notas en su tableta. ¿Esta evaluación irá directamente al comando? Sí, confirmó Amy, pero prefiero entregar mis hallazgos después de observar cómo el equipo integra las lecciones aprendidas de esta operación. Un golpe en la puerta los interrumpió. El capitán Miller entró con aspecto ligeramente disculpado. Señor, los equipos de extracción están aterrizando. Los rehenes piden agradecer a quien diseñó la operación que los salvó. Barnes miró a Amy interrogativamente. Ella meneó la cabeza ligeramente. Dígales que el capitán Miller dirigió la planificación táctica, dijo. El éxito de la misión pertenece a los equipos que la ejecutaron impecablemente. Miller pareció sorprendido. Pero comandante, el reconocimiento público no es necesario, interrumpió suavemente la capitana Amy. Los resultados son lo que importa. Después de que Miller se fue, Barnes estudió a Amy cuidadosamente. Ya lo has hecho antes. Intervino, salvó vidas y luego desapareció sin atribuirse el mérito. La expresión de Amy reveló poco. Mi papel siempre ha sido garantizar el éxito de la misión, no construir una reputación. El incidente de El Cairo, dijo Barnes con cautela. Fue entonces cuando se clasificó tu identidad, ¿no? Una sombra cruzó el rostro de Amy. Eso todavía está por encima de su nivel de autorización, coronel. Barnes asintió, respetando el límite. ¿Nos acompañarás mañana para la sesión informativa? El equipo podría beneficiarse directamente de tus conocimientos ahora que tu tapadera ha sido descubierta. Por supuesto, Amy estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente, en el centro de operaciones reinaba una atmósfera marcadamente distinta. Los oficiales que anteriormente habían ignorado a Amy ahora la miraban con una mezcla de respeto, curiosidad y, en algunos casos, vergüenza por su anterior desdén. El coronel Barnes abrió la sesión informativa con un análisis detallado del éxito de la misión. Amy estaba sentada en la mesa en lugar de en su rincón. Su presencia ahora era plenamente reconocida. El mayor Wilson se dirigió a ella directamente durante la revisión táctica. Comandante Chen, su enfoque en la fase de extracción desafió nuestros protocolos estándar, pero resultó mucho más efectivo. ¿Es esto algo que deberíamos incorporar a nuestro marco táctico habitual? El enfoque específico se adaptó a los parámetros de la misión de ayer, explicó Amy. Lo que debes incorporar es la metodología que hay detrás. Buscando soluciones no convencionales cuando las convencionales fallan repetidamente. El teniente Rodríguez planteó otra pregunta. Sus protocolos de comunicación no se parecían a nada de lo que habíamos visto en nuestros manuales estándar. ¿De dónde salieron esos? El reconocimiento especial desarrolla tácticas propias basadas en la experiencia de campo acumulada. Amy respondió, no puedo compartir todos los detalles, pero puedo organizar que su equipo reciba capacitación en algunos de los principios básicos. A lo largo del informe, Amy se mantuvo profesional, pero más franca que antes, manteniendo su tapadera. Los oficiales se comunicaron con ella directamente y le hicieron preguntas que habrían dirigido a cualquier asesor táctico de alto nivel. Las barreras artificiales que existían ayer se habían disuelto. Después de concluido el informe, el capitán Miller se acercó a Amy mientras ella recogía sus materiales.
Comandante, nunca le agradecí debidamente por Kandahar, dijo en voz baja. 3 de mis hombres habrían muerto sin tu intervención. Amy lo miró pensativa. Usted llevó al soldado Ramírez durante 2 millas con una herida en el pecho. El plan de extracción solo funcionó porque seguiste moviéndote a pesar de las probabilidades imposibles. Miller pareció sorprendido de que ella recordara detalles tan específicos. Eso fue hace 3 años. Recuerdo todas mis operaciones, respondió la capitana Amy, especialmente aquellas en las que el esfuerzo extraordinario marcó la diferencia entre el éxito y el fracaso. Más tarde esa tarde, Amy se preparó para abandonar la base. Su misión estaba cumplida. La evaluación casi ha terminado. El coronel Barnes la encontró empacando sus pocas pertenencias en su habitación. El mando me ha informado que usted partirá hoy, dijo. Se mantuvieron sorprendentemente herméticos respecto a tu siguiente misión. Amy sonrió levemente. Este es el procedimiento estándar. ¿Observarás otra base la próxima vez? Barnes preguntó. Tal vez, respondió Amy cerrando su bolso. O quizás soy yo el que está siendo observado. Barnes levantó una ceja. Eso significa que los trabajos de reconocimiento especiales se realizan por capas, coronel, explicó. A veces también se evalúa al observador. Afuera, en el helipuerto, el capitán Miller había llegado para despedirla. El equipo quería que te diera esto, dijo, entregándole una pequeña moneda de madera tallada, el símbolo no oficial de su unidad táctica. Miembro honorario, no es que lo necesites. Amy lo aceptó con genuino aprecio. Gracias. Diles que sigan cuestionando sus suposiciones. La solución que necesitan podría estar sentada tranquilamente en un rincón. Al subir al helicóptero, Amy tomó asiento en la parte de atrás con una pequeña bolsa de materiales de traducción, manteniéndose a cubierto incluso al partir. El piloto se giró levemente y le ofreció un gesto sutil pero respetuoso mientras se preparaban para el despegue. Es bueno verte de nuevo, comandante, dijo en voz baja, su voz llegando a través de sus auriculares. Amy sonrió. ¿Tú también, Reynolds? El Cairo parece cosa de hace una eternidad. Por si sirve de algo, el equipo todavía habla de cómo nos sacaste a todos. Solo hago mi trabajo, respondió simplemente. Mientras el helicóptero despegaba, Amy vio cómo la base de operaciones avanzada Archer se hacía más pequeña debajo de ellos. Otra evaluación completa, otro equipo quizás un poco mejor preparado para cualquier desafío que les aguardara. Abrió su tableta y comenzó a escribir su informe final. En la pantalla escribió: competencia táctica, excelentes habilidades técnicas, superioridad, mayor vulnerabilidad, incapacidad para reconocer recursos valiosos cuando no coinciden con las expectativas. Hizo una pausa y luego agregó: recomendación. El comandante Wilson muestra un potencial particular. Con la tutoría adecuada, podría convertirse en un líder táctico excepcional. Se sugiere una evaluación de seguimiento en 6 meses. Amy cerró su informe y miró por la ventana mientras la base desaparecía de la vista. En algún lugar más adelante, le esperaba su siguiente misión. Otra habitación donde se sentaba en silencio, observaba con atención y daba un paso adelante solo cuando era absolutamente necesario. El trabajo de un comandante fantasma nunca fue buscar reconocimiento, sino asegurarse de que otros sobrevivieran para recibir el suyo.